Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos nuevamente a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar del hermano menor de Ertugrul llamado Dundar, que vivió muchos años pero que al final su sobrino Osman lo mataría por considerarlo un traidor. Este video es a pedido de Yola Borges. Se cree que Dundar nació entre los años 1210 a 1212. Fue el hijo menor de Suleiman Shah, líder de la tribu Kashi, y de su esposa Aime Hatun. Dundar se fue convirtiendo en un valiente guerrero, pero a la vez en una persona a la que se le podía influenciar muy fácilmente. Dundar dedicó toda su vida a la tribu Kashi. Al morir su padre Suleiman, más o menos en el año 1227, la tribu Kashi se dividió en dos. Sus hermanos Undogdu y Sunhurtegin decidieron ir al este, mientras que Ertugrul y Dundar, junto con su madre Aime, fueron hacia Anatolia. Su hermano Ertugrul se convirtió en jefe o bey de la tribu y Dundar siempre le sería leal. Cuando Ertugrul se iba a alguna campaña, siempre dejaba a Dundar como líder de la tribu, siendo en estos momentos cuando mostraba que a pesar de su lealtad hacia los Kashi, también era fácilmente influenciable y que podía tomar malas decisiones. Algunos historiadores sostienen que Dundar obtuvo el título de Gazi, y aunque no se sabe bien, se cree que también se casó y que tuvo hijos. En 1281, cuando muere Ertugrul, Dundar se postuló para ser el próximo bey, aludiendo que al ser un hombre mayor tenía más experiencia y a eso sumarle lo ganado estando con su hermano. Pero para su mala suerte, su sobrino Osman también se postuló. Osman era un hombre táctico, valiente y con una alta moralidad, y a comparación de su tío, no se dejaba embaucar. Los Bey terminaron eligiendo a Osman como líder de los Kashi, y aunque a Dundar le disgustó, respetó la decisión y prometió lealtad a su sobrino. Con el tiempo, la mayoría de las veces que Osman tomaba decisiones, Dundar le parecía que no eran las correctas y se lo hacía saber a Osman. Esto haría que la relación tío-sobrino se fuera rompiendo. Pero lo trágico fue en 1298, cuando Osman decidió atacar a una pequeña isla griega y supuestamente los Beys estaban de acuerdo con él. El único que no estaba de acuerdo era Dundar, que pensó que le iba a traer la desgracia a la tribu. Se dice que Osman lo mató con su espada porque lo consideró como una traición, como también a que se terminara rebelando. Dundar tenía aproximadamente 88 años y se desconoce su lugar de entierro. Bueno amigos y amigas, si les gustó, no se olviden su like y de compartir el video. Los invito a suscribirse y activar la campana para que les llegue la notificación de nuevos videos, y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y hasta el próximo video. Besos.